Dios les guarde, mis hermanos, en esta oportunidad, ya en la semana 38 del plan de Conociendo la Verdad. Vamos a desarrollar el tema correspondiente a esta semana, que se encuentra en 2 de Timoteo, el capítulo 2, y que hemos titulado Buen Soldado, Atleta y Labrador. Vemos que Pablo escribe a Timoteo. Timoteo era un joven ministro, alumno del apóstol Pablo, el cual estaba pasando por ciertas situaciones conflictivas y de pruebas a su ministerio dentro de la iglesia que estaba pastoreando. Recordemos que Timoteo estaba dirigiendo la iglesia de Éfeso, una iglesia con unas particularidades bien interesantes, donde habían ciertas personas que no se sujetaban muy bien a Timoteo y que lo veían por su corta edad como un poco carente de merecer de parte de ellos sujeción, ¿verdad? Entonces vemos que Pablo indica varias cosas muy importantes. De hecho, en la primera carta, él le da una serie de instrucciones bien detalladas. ¿Okay? Y él le dice, comenzando su exposición, él le dice que él trate de esforzarse, pero de esforzarse no en sus propias fuerzas o no en sus propias habilidades, sino que él le dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, Pablo lo trata de esa manera, como un hijo. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Vemos que él le da como ese ánimo a que él se esfuerce en algo mayor, que él se coloque sobre un pedestal o sobre una base mucho mayor que sus propias fuerzas, que es en la gracia del Señor. Y fíjate que es muy interesante esto porque muchas veces nosotros en la vida diaria, nosotros enfrentamos diferentes tipos de situaciones. Y son situaciones que ameritan un esfuerzo, una dedicación, un interés en particular. Y en muchas ocasiones nosotros procedemos con nuestras propias fuerzas. Nosotros procedemos a actuar, a querer solucionar todos estos problemas, estas situaciones en nuestras fuerzas, basándonos en nuestras habilidades, basándonos en nuestros recursos. Pero vemos que Pablo, acá él le dice que se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermanos, todo lo que nosotros hemos recibido de parte del Señor no tiene ningún merecimiento, sino que todo ha sido por gracia, porque a Él le ha placido. Y eso que a Él le ha placido tiene que ver con su voluntad, con su soberanía, con lo que Él determina que suceda. En esa gracia, en esa realidad, es que Pablo invita a Timoteo a fundamentarse, a esa gracia que el Señor ha dado, a todo lo que a través de su gracia Él nos dio, que no es porque yo lo merezca, que no es porque yo tenga el mérito, sino que es en Cristo, a Él le ha placido hacerlo. Y en esa facultad de gracia, Timoteo debía fundamentarse y esforzarse para seguir llevando ese ministerio que él estaba desarrollando en esa iglesia. En el siguiente versículo vemos que Pablo le dice
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le está encargando a Timoteo que todo lo que el conocimiento que él ha adquirido a través de las enseñanzas de Pablo no se queden allí. Es necesario, es menester, Timoteo, que eso salga, que eso se multiplique. Quizás las situaciones en las que Timoteo estaba en la iglesia en ese momento lo estaban cercando, lo estaban limitando en muchas cosas, y era necesario que él se rodeara entonces de gente idónea, que también compartiera la responsabilidad que él tenía o que él estaba llevando en ese momento. Y es una responsabilidad, hermanos, que no solamente nosotros debemos ver o debemos esperar que la cumplan los líderes en una congregación. Es una responsabilidad que como cristianos nosotros debemos desarrollar, porque recuerden que a nosotros se nos manda a ser discípulos, que nosotros cada uno podamos enseñar. Entonces, esto que hemos recibido del Señor, nosotros podamos enseñarlo a otras personas, para que estos a su vez puedan enseñar. Claro, acá el apóstol le está diciendo a Timoteo que él escoja hombres idóneos, personas que sean capaces de ayudarle entonces a sobrellevar todas las actividades que correspondían al hecho eclesiástico, allí donde él estaba. Por eso entonces él debía buscar hombres que fueran diligentes, interesados en la palabra, que no fueran egoístas, que debían ser desprendidos para entonces enseñar también a otros. Y fíjense algo bien importante que nosotros que podemos extraer aquí hacia nuestras vidas, es el hecho de que todo conocimiento que nosotros obtengamos, todo conocimiento de la palabra, no debe ser algo que nosotros lo persigamos para un fin individual, sino que esto tiene que ser compartido, tiene que ser comunicado. Lo que hemos recibido de gracia, nosotros debemos darlo de gracia. No debemos aprender y obtener conocimiento únicamente para pensar que tenemos un conocimiento o para lucir este conocimiento, no, sino que debe ser para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que nosotros podamos aprender y podamos compartir para la edificación del cuerpo de Cristo, incluso los testimonios, nuestras experiencias de cómo el Señor nos ha ayudado a salir en una situación determinada. Es de bendición cuando nosotros lo compartimos a nuestros hermanos. Luego el apóstol habla acerca de algo muy importante, que es cómo entonces Timoteo se iba a comportar o iba a esforzarse o iba a proceder en lo sucesivo. Y fíjense que acá Pablo utiliza una figura que es muy llamativa, porque él compara a el cristiano con tres actividades humanas que tienen su particularidad y que enseñan a través del ejemplo de su ejecución a cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra vida cristiana. Y fíjense esto es bien interesante que lo veamos. Segunda de Timoteo 2, 3 al 4 dice: Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. En primer lugar, Pablo compara al cristiano con un soldado. Más adelante lo compara con otras dos actividades humanas, pero la primera es como un soldado. Él llama a que el hombre de Dios, el cristiano, tiene que comportarse como se comporta un soldado. Y fíjense el detalle interesante, que las tres actividades que él cita en estos versículos, que es un soldado, un atleta y un labrador, tienen en común algo. Tienen en común el hecho de que son actividades sacrificadas, que son actividades que hay que dedicarle toda la vida, que son actividades a tiempo completo,
que son actividades en las cuales no se puede perder tiempo. Y asimismo es la vida cristiana. Y fíjense que estas tres actividades humanas también tienen como característica el hecho de que no son vidas cómodas, sino que ameritan o exigen un sacrificio. Entonces fíjense que en primer lugar él dice que a Timoteo que él debe ser como un soldado, ¿verdad? Y entonces él dice que ninguno que milita, o sea, ninguno que es un militar, se enreda en los negocios de la vida. ¿A fin de qué? A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En la antigüedad era muy común el tomar soldados y crear cuerpos de lucha, de militares, con el financiamiento particular, con el financiamiento de particulares. Por esto entonces que Pablo le dice que ninguno que milita, o sea, nadie que se compromete a componer un ejército, se enreda en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel a quien lo tomó por soldado, a aquel por el que depositó su confianza en él, ¿verdad? Para no decepcionarlo. Igualmente, como cristianos, nosotros nos tomó el Señor como soldados. Somos soldados de Él. Por lo tanto, entonces, Pablo le dice a Timoteo que nosotros, o que no se debía enredar en los negocios de la vida. ¿Qué quiere decir? Que él no debía tomar parte en otras cosas que no fueran lo que correspondía a su ministerio. Igualmente a nosotros, como cristianos, que militamos en el ejército de Dios, se nos exige que no debemos tomar acciones y partidos en otras cosas que no sea el reino de los cielos. Enredarnos en otras cosas va a hacer que desagrademos a aquel a quien nos tomó por soldado. Veamos que él insta a Timoteo a vivir una vida disciplinada. Y eso es clave en la fe. En la fe, el hombre de Dios, el cristiano, tiene que vivir disciplinadamente, en orden, cumpliendo sus tareas. La Biblia, el Señor nos manda que nos santifiquemos, que le busquemos. Eso comprende la oración, comprende el estudio de la palabra, comprende la lectura de la palabra, comprende la comunión con nuestros hermanos, comprende la predicación del Evangelio. Todo eso es una disciplina que debe ser cumplida en nuestra vida. Debemos asumirlo como un compromiso, como el militar asume el compromiso de obedecer. Igualmente nosotros debemos hacerlo. ¿Okay? Fíjense que si existía una condición dentro de la milicia y que cada soldado debía cumplir, es que él tiene que estar consciente que no hay una opción, no hay otra opción, mejor dicho, sino que es una condición ineludible la obediencia. O sea, no se tiene que, puedo hacer esto o puedo hacer esto, no. La fidelidad de acción y propósito hacia el superior, hacia quien te daba la confianza o se extendía la confianza de hacerte su soldado, ameritaba, exigía esa fidelidad. Es por esto que el apóstol entonces le pide a Timoteo que él debe asumir entonces esa función de soldado y no debe entonces enredarse con cualquier otra cosa para poder cumplir a cabalidad lo que se le exigía. Entonces nosotros en la vida cristiana debemos evitar entonces tener ese tipo de distracciones. Sabemos que tenemos que cumplir funciones seculares, lógicamente, porque estamos en una sociedad que así nos demanda, pero que nosotros debemos tener cuidado en nunca olvidar que nosotros, antes que cualquier otra cosa, somos cristianos. Antes cualquier otra opción, somos cristianos primeramente. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestros valores van a determinar una vida y un comportamiento coherente con la vida cristiana. Por lo tanto, no vamos a dejar de ser soldados del Señor Jesús. ¿Okay? Fíjense que la segunda, vamos a decir, la segunda personalidad o la segunda forma humana o
o actividad humana con la que Pablo compara la vida cristiana es con el atleta. Luego él le dice en el versículo 5, y también, después de decirle que el soldado no debería inmiscuirse en otras cosas, le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Vemos que Pablo era muy recurrente en esta figura del atleta, del que competía en el estadio, y al parecer conocía muy bien la parte de atlética deportiva de la época. Y él destaca en esta oportunidad que aquel que lucha como atleta no es coronado, no recibe la corona, sino lo hace legítimamente. Lógicamente, en una competencia hay una serie de normas, ¿verdad?, que cumplir para poder obtener el resultado, para obtener la medalla, para obtener la corona. Recordemos cuando él dice que todos a la verdad en el estadio corren, más uno solo es el que recibe el premio, solamente los que compiten allí. Que nos despojemos de todo peso y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tenemos entonces que Pablo advierte aquí a Timoteo, Timoteo, te esfuerzas como un atleta, sabemos que el atleta tiene una vida dedicada para poder obtener el triunfo, asimismo el cristiano, pero no solamente basta con hacer las cosas así, sino hacerlo legítimamente. ¿Cómo es entonces que Pablo le dice a Timoteo, si no lucha si no es coronado, si no lucha legítimamente? Así como en la vida atlética y como en las competencias, hay reglas, hay normas, ¿verdad? Por ejemplo, hay un maratón, hay una ruta, hay un recorrido hasta la meta. Yo no puedo salirme de esa ruta. Yo tengo que luchar legítimamente. Yo no puedo cortar camino. No, esta ruta no me gusta. Me voy por aquí. No. Porque hay un solo camino al Padre. Y el camino es estrecho. Y estrecha también es la puerta. Pero los que transitan por ella son los que llegarán a la meta. Entonces fíjense, si no recorremos el camino correcto, no vamos a llegar a la meta. Si no lo hacemos legítimamente, no vamos a ser coronados. Como cristianos debemos ir ante la palabra del Señor, que es la guía de nuestras vidas. Es igual que si en cualquier competencia, ¿verdad?, hay que cumplir los reglamentos, porque si no los cumple quedas eliminado. Exactamente así es en la vida cristiana. Yo soy cristiano, pero no, yo voy a seguir pecando porque Dios me ama. Eso lo que está demostrando es que no eres un verdadero convertido. Lo que está demostrando es que eres una persona que no ha entendido realmente cómo es o qué es la vida cristiana. No se ha arrepentido, no hay un arrepentimiento en la persona. Por lo tanto, entonces, quien dice ser cristiano debe andar como Jesús. El que dice que conoce al Señor debe andar como Él anduvo, dice la palabra del Señor. O sea, ¿qué es en definitiva lo que Pablo le está diciendo acá a Timoteo? De que si él va a luchar como un atleta, así como el atleta lucha legítimamente para obtener el premio, es que nuestra vida cristiana debe tener una orientación en la palabra, de acuerdo a lo que el Señor dice, para nosotros dar verdadero testimonio de que somos hijos del Señor. Solo aquel que hace la voluntad del Padre o el que hace la voluntad del Señor es y conoce al Señor. Por esa razón, entonces, nosotros debemos actuar y andar de acuerdo a lo que dice, a lo que traza la palabra del Señor. Por último, en cuanto a la comparación que Pablo establece de estas tres actividades humanas, él compara al cristiano como un labrador. Dice, Timoteo, el labrador, para poder participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces, fíjense que, recordemos que a Timoteo él está llamando la atención o dándole ánimo para que él no falle en su ministerio, y entonces él le va explicando, ¿verdad? Tienes primero que ser como un soldado, no enredarte en cualquier otra cosa. Después le dice, tienes que hacerlo legítimamente, o sea, tienes que hacerlo de acuerdo a como está establecido en la palabra. Por último, le dice, el labrador, para poder participar de los frutos, tiene que trabajar primero. Timoteo, pasarán años quizás y tendrás que esforzarte mucho para poder obtener los resultados. Igualmente, en la vida cristiana,
nosotros tenemos que dar fruto. Ahora, ¿vamos a dar fruto así por así? No. Tenemos que trabajar primero. Tenemos que sembrar. Vemos que la actividad del labrador es una actividad muy donde se tiene que tener mucha responsabilidad, donde es muy sacrificado. ¿Por qué? Porque tiene que preparar el terreno, abonarlo, luego sembrar, cuidar esas maticas, sea la fecha que sea, si sea 24 de diciembre, usted cumpla años, lo que sea, usted tiene que ir a la parcela a cuidar esa plantación. No puede decir, no, esta semana me voy de viaje. No, se pierde. Hay que estar encima de esa plantación. Por lo tanto, entonces, este ejemplo que le está poniendo Pablo aquí cae como anillo al dedo. Es una realidad. El labrador, para poder participar de los frutos, tiene que trabajar primero, tiene que esforzarse, tiene que cuidar esa mata, tiene que cuidar esa plantación, esos árboles o las plantas que haya sembrado. Tiene que regarlas. Entonces, eso es un sacrificio, es un trabajo que se hace para poder obtener el fruto. Asimismo, en la vida cristiana, los frutos que damos como cristianos son productos de un esfuerzo, de un trabajo, de un accionar. Hay gente que oigo diciendo, por ejemplo, Señor, dame paciencia. Mire, la única forma que el Señor le dé paciencia a usted es trabajando la paciencia en usted. Eso no es un milagro. Eso no es algo así que un día para otro usted va a ser un hombre paciente. Porque precisamente la misma condición de paciencia no permite que esto suceda o que esto se dé de esta manera, porque es un aprendizaje. Igualmente la templanza, igualmente todos los frutos del Espíritu es algo que tiene que aprender, que tiene que trabajarse, que tiene que haber un proceso en la vida. Usted de un día para otro no va a tener todos esos frutos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso en su vida donde el Señor vaya sacando aquello que no está bien y colocando de su espíritu para que usted vaya creciendo. Usted tiene que alimentarse de la palabra. Una planta tiene que recibir agua. ¿Para qué? Para que esa savia suba a las hojas y a través de los cambios químicos que produce la luz solar en las hojas, haya esa producción de elementos dentro de la planta que empujen, que produzcan, que hagan que se produzca el fruto. Asimismo en la vida del cristiano. Usted no puede pretender tener frutos de un día para otro sin haber trabajado primero. Así dice la palabra. El labrador, para poder disfrutar de los frutos, tiene que trabajar primero. Tiene que haber ese proceso, ¿okay? de cuidado, de atención hacia esa planta para que pueda crecer. Entonces Pablo le habla a Timoteo y le recomienda eso. Que tenga paciencia y que tiene que trabajar duro para poder entonces participar de esos frutos. Así mismo entonces en nuestra vida cristiana, hermano, debemos saber que vamos a tener que trabajar, que esforzarnos, que entrenar. La vida cristiana no es de un día, no es que un día ando bien o todo día mal, no, la vida cristiana tiene que ser una vida continua de arrepentimiento, de consagración, de santificación. No hay vacaciones en la vida cristiana. Fíjense, los atletas son las personas que son muy sacrificadas. Estamos hablando de los atletas serios de alto nivel, igual que los militares, igual que el que trabaja en el campo. Son personas que dedican su vida, todas sus cosas, todo su ser a aquello. Incluso hasta el descanso es planificado en los atletas. Por ejemplo, hasta el descanso es planificado en pro de conseguir el triunfo. Hasta lo que comen. O sea, toda la vida la dedican en pro de conseguir aquello. Y si ellos lo hacen persiguiendo una corona corruptible, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros persiguiendo la corona incorruptible del reino de los cielos? ¿Verdad que hay razones suficientes para hacerlo, para esforzarnos, para consagrarnos al Señor día a día, para ser disciplinados en su gracia? Entonces, hermanos, el llamado es ese, que cada día nosotros dediquemos todo nuestro ser, todas nuestras cosas al camino del Señor. Que cada una de las cosas que hagamos tengamos presente al Señor.
Que cada una de las cosas que hagamos, las hagamos con la intención de glorificar el nombre del Señor y no de nosotros, de obtener beneficio para la obra del Señor, para compartir con los demás y no tanto para el beneficio propio. Que cada actividad y toda nuestra vida esté dirigida en pro de la extensión del reino de los cielos. Ese debe ser nuestro fin, nuestra meta, lo que nosotros perseguimos, lo que nosotros debemos anhelar a diario, poner nuestras vidas al servicio del Señor. No necesariamente tenemos que ser pastores, predicadores. Si es así, bien, bien. Pero cada uno tiene una responsabilidad. Hermano, he conocido personas que, por la gracia del Señor, ellos han podido estar en sitios donde ningún pastor puede llegar, donde ningún siervo de estos predicadores puede llegar, pero ellos sí han podido llegar, sí han podido estar y le han podido compartir el evangelio a personas que de otra manera no hubiesen podido compartirlo. Entonces, cada uno tiene una misión, cada uno tiene un ámbito de trabajo, cada uno tiene un área que impactar. No se considere menor, no. De hecho, cuando el apóstol está enseñando aquí a Timoteo, nos está enseñando a todos nosotros que igualmente debemos comportarnos como unos soldados correctos, como unos atletas de nivel, como un buen labrador de la tierra, guardando todas esas características de sacrificio, de esfuerzo, de trabajo, de dedicación, de consagración, aplicándolas entonces y aplicándolas a la vida diaria de nosotros. ¿Para qué? Para que como cristianos podamos crecer y servir al Señor, y que sea el servicio al Señor y la gloria de Dios, exaltar la gloria de Dios, lo que deba privar en nuestras vidas, lo que deba importar, lo que deba motivar nuestra vida. Así como entonces Pablo le está diciendo a él al principio de lo que hablábamos, ¿verdad? Que entonces todo lo que hagamos nos esforcemos en esa gracia que el Señor Jesús nos ha dado. Esa gracia por la cual hemos recibido tan grande regalo que Él nos da. El Señor les bendiga, mis hermanos, Dios les guarde, el Señor añada bendición sobre su palabra en esta hora.